Gloria al nombre del Señor. En Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo capítulo 23, versículo 1. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primeramente, vemos que su palabra nos habla de estos hombres que eran principales entre los judíos, escribas y fariseos. Dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Dice que todo lo que os digan, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos hombres eran maestros de la ley, pero no eran maestros que enseñaran con el ejemplo o con su testimonio. Eran maestros que solamente enseñaban de labios, pero no con sus hechos. Porque enseñaban y no hacían lo que enseñaban. Obligaban a llevar cargas pesadas y difíciles, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Hombres que pues se enaltecían, hombres que pues se sentían superiores a los demás. Dice en el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Pero vosotros, dice, no queréis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor dice a sus discípulos: vosotros no quieran, más bien dice, que os llamen maestro. Ni seáis, dice ahí, llamados maestros. Estos hombres les gustaba que se les llamaran maestros. Se sentían grandes, se sentían superiores al ser llamados así. Y por eso, hablando de eso, de enaltecerse, como estos hombres se enaltecían, es lo que nos está hablando desde el versículo 1. Si meditamos en lo que está diciendo el Señor, está hablando de que estos hombres se enaltecían. ¿Cómo? Sentándose en las cenas, en las primeras sillas, en las sinagogas, los primeros asientos, y amaban o les gustaba las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamaran maestros. De esa manera se enaltecían, se sentían grandes, superiores, y de eso es lo que el Señor está hablando
Eso es el consejo que el Señor le está dando a sus discípulos. Ustedes no se enaltezcan de esa manera. No se sientan grandes, superiores a los demás. Por eso dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y el versículo 12 nos confirma, porque el que se enaltece, y era lo que hacían los fariseos y escribas, se enaltecían. ¿Cómo? Haciéndose llamar maestros. Se enaltecían y el Señor les dice, ellos que se enaltecen serán humillados. Pero si ustedes, los discípulos del Señor, si se humillan en esta vida o en esta tierra, serán enaltecidos. El que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿por qué razón el Señor les dice a sus discípulos que no sean llamados maestros? Dice, porque no queráis. Aquí ese es el punto que hay que meditar. No queráis que os llamen maestros. ¿Por qué? Porque los fariseos y escribas, ellos sí querían, ellos amaban, ellos les gustaba que se les llamara de esa forma. ¿Para qué? Para enaltecerse, para sentirse grandes. Y el Señor les dice, ustedes no quieren que los llamen maestros. No quieran que los llamen maestros. Y también dice, ni seáis llamados maestros. El problema no era el ser maestro. O aquí alguien, por ejemplo, muchos o algunos, incluso en las escuelas, en vez de llamarle al maestro de escuela maestro, pues muchos le dicen profesor, pero en realidad no tiene que ver tanto con que se le diga maestro. El problema no era que se le llamara maestro, el problema era que se enaltecía de esa manera y por eso el Señor les dice en el versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es el principal sea el más pequeño. La palabra del Señor nos habla de grandes y pequeños. Los grandes eran aquellos que se les llamaba Señor. Pequeños eran los siervos o esclavos. Los grandes eran aquellos que eran maestros, los principales. Los pequeños eran aquellos, los discípulos. Vamos, también si vemos o leemos, meditamos también lo que dice el versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dirá alguien, ¿acaso no le podemos decir Padre a nuestro Padre aquí en la tierra carnalmente? Realmente se refiere a lo mismo, a que no enaltezcamos a nadie. Que en el mundo, vamos a leerlo más adelante, el hombre se suele enaltecer de diferentes maneras, como lo hemos leído aquí, llamándose maestro o haciéndose llamar maestro. Vamos a ir a segundo libro de Reyes. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento había esa costumbre de aquel que era el Señor o el maestro, se le llamaba también Padre. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad.
Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga porque por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Vemos en el versículo 6, dice Elías, le dijo desde el 5, y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor? De esa manera Eliseo se le hablaba a Elías, que era su maestro, y Eliseo era su discípulo, Señor. Y también en el versículo 12 dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Era una costumbre que el discípulo o que el siervo le dijera a su Señor o a su maestro, Padre mío. Y por eso el Señor en el Nuevo Testamento, donde leímos, dice, a nadie le llamáis Padre. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre, que al maestro, que al Señor se le dijera Padre mío. Entonces el Señor dice, a nadie llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y a sus discípulos les dijo, no quieran que se les llame maestros. No seáis llamados maestros. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, se hacían llamar maestros para enaltecerse. Vamos a ver otra escritura, según el mismo, pero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, mismo libro, pero en el capítulo 6. 6, el criado de Eliseo. 6:11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? De esa manera el siervo se refería pues a su amo o a su señor, Señor mío. Vemos cómo en el Antiguo Testamento esa costumbre había, que al maestro o al señor o al amo se le llamaba Padre Santo o Señor. Vamos a ir segundo libro de Crónicas. La Escritura nos habla de grandes y pequeños, y muchos malinterpretan la Escritura
pensando que se refiere a grandes de edad y pequeños de edad, pero en realidad se refiere a grandes cuando se habla de maestros, de señores, de ricos, y a pequeños cuando se habla de siervos o de discípulos. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Dice: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y echaron suertes para servir por turnos, dice, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. El pequeño como el grande, el maestro y el discípulo. El maestro era considerado grande, el discípulo pequeño. El Señor era considerado grande, el siervo pequeño. Vamos a ir Salmo 113. Cuando hablamos de Dios como Señor o del Señor Jesús como Maestro, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Él es digno de ser exaltado. Y por eso dice este salmo, hablando de Dios, Él es digno de toda gloria y de toda la honra. A Él le llamamos Padre, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. A Él le llamamos Maestro, porque en realidad es Maestro. Dijo, vosotros me llamáis Maestro y decís bien, porque en verdad lo soy. Entonces, a Él sí le damos gloria, honra y alabanza. Por eso lo llamamos Señor, por eso lo llamamos Padre, o por eso lo llamamos Maestro, porque Él es digno. Dice, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre del Señor, excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. El Señor levanta del polvo al pobre, al pequeño podemos decir. El Señor lo levanta al pequeño, al menesteroso. También al menesteroso se le llama pequeño. Lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes o con los principales, los más importantes de su pueblo. Él hace, dice, habitar en la familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a seguir leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice que
De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor vino a cumplir la ley. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, uno, notemos que dice uno, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, se refiere a uno y muy pequeños, porque si comparamos en nuestra vida pasada, pues no quebrantábamos uno y uno pequeño, sino todos. Entonces dice que si alguien enseña y quebranta un mandamiento muy pequeño, pues será llamado pequeño en el reino de los cielos. Dice también, y así enseña, dice en la segunda parte, más cualquiera que los haga y los enseñe, está hablando de alguien que los pone por obra y los enseña, está hablando de alguien que es maestro, que enseña. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Es ahí donde vemos que en el idioma de la Biblia nos habla de grandes y pequeños. No entraréis en el reino de los cielos. Y muchos malinterpretan esta escritura diciendo que, por ejemplo, si los fariseos ayunaban 2 veces, nosotros tenemos que ayunar 3. O si los fariseos diezmaban, pues nosotros tenemos que dar el 20 o el 30. Pero realmente pues no se refiere a eso. ¿Qué era lo que hacían los escribas y fariseos? Ellos enseñaban, pero solamente de labios, no con hechos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los niños fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí encontramos una vez más a los grandes y pequeños. Y hay quien dice que esos pequeños pues son niños, pero sería contradictorio decir que son niños, porque el Señor dijo claramente, venid los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo pueden ser esos pequeños niños si de los tales es el reino de los cielos? Y este juicio, como sabemos, no es para ver si alcanza salvación. El juicio ante el trono blanco no es a ver quién se salva. Es un juicio solamente para dictar sentencia. Entonces, esos grandes y pequeños solamente van a recibir una sentencia que van a ser condenados en el lago de fuego y azufre. Y por eso dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. Grandes, como hemos mencionado, que se refiere a hombres que eran maestros o que eran principales, que eran príncipes, que eran ricos, que eran señores. Y los pequeños, pues que eran discípulos, que eran siervos, que eran esclavos. Y pues delante de Dios no hay excepción de personas, sean grandes o sean pequeños, todos hemos de dar cuentas delante de Él. Vamos a ver aquí mismo 19, el mismo libro, versículo 18, capítulo 19, versículo 18. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vemos como en el idioma de la Biblia
encontramos esas palabras que nos hablan de pequeños y grandes. Vamos a ir Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Este era considerado grande, principal o príncipe entre los judíos, era un maestro de la ley. Por eso era considerado grande en tiempos del Señor Jesús. Por eso dice ahí que se llamaba Nicodemo un principal, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, porque así se llamaban, también al Señor le llamaban Rabí o maestro. A diferencia de que los fariseos, pues, les gustaba y se hacían llamar maestros para enaltecerse. Nicodemo era un maestro. Y por eso en el versículo 9 dice, 3:9 aquí mismo, pero vamos a pasar hasta el versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vemos que pues realmente sí eran maestros, porque enseñaban la ley, solamente que pues no la cumplían. Obligaban a los demás a llevar cargas pesadas y ellos ni con un solo dedo las movían. Eran hombres que enseñaban con sus palabras, pero no con sus hechos. Y por eso el Señor dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraríamos al reino de los cielos, porque solamente enseñaban con sus labios y con sus hechos no querían poner por obra la ley o los profetas. Y por eso el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eran maestros realmente, pero el problema no era que fueran maestros, el problema era que se enaltecían, se sentían superiores a los demás. Como nos dice también, vamos a ir Juan capítulo 12, Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes. Eran los príncipes, los principales, los gobernantes, los que eran considerados grandes en Israel. Ellos, muchos creyeron en él, entendieron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más ser enaltecidos por los hombres, que los llamaran maestros, los primeros asientos en las sinagogas, que la gloria de Dios. Vamos a ir Juan capítulo 13, aquí mismo, pero en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el versículo 2 del capítulo 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesitaba sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se puso a servir a sus discípulos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eso es el ejemplo que nos está dando. Muchas congregaciones siguen lavando los pies hoy en día como costumbre o como tradición, pero en realidad lo que el Señor el ejemplo que el Señor está dando, lo que el Señor está mandando es servirnos los unos a los otros. Lo que el Señor hizo fue servir a sus discípulos y dando el ejemplo que si Él siendo Dios, Él siendo el Maestro, Él siendo el Señor, Él siendo el Padre, se puso a servir a sus discípulos, siendo que los discípulos eran considerados los pequeños. Y es el ejemplo que el Señor nos da. Y por eso dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de toda gloria y de toda honra, y Él siendo el Maestro, el Señor, y dice, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, o les he servido, que es lo mismo, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, o vosotros también debéis servirnos los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ese es el ejemplo que el Señor nos da, de no enaltecernos, sino de hacernos siervos de nuestros hermanos. Es lo que el Señor nos manda, y si obedecemos, el Señor nos dice que seremos bienaventurados si hacemos estas cosas. Vamos a ir Mateo capítulo 15. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Era lo que ellos enseñaban. Los fariseos y los escribas y fariseos eran maestros, pero también su enseñanza como maestros era
mandamientos de hombres, tradiciones. Honraban, entre comillas, a Dios, como dice ahí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Algo que Dios no mandó por su palabra, no manda en su palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. 22, 24. Vemos entonces por qué el Señor reprobó a los escribas y fariseos. Porque se enaltecían, porque solamente enseñaban con sus labios y con hechos no, y porque enseñaban mandamientos de hombres. Por eso el Señor los reprobó. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos, ¿entre quién? Entre los discípulos. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hubo una discusión entre los discípulos. En otra escritura nos habla cuando aquellos discípulos le pidieron al Señor que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Esa fue la discusión, a ver de cuál de sus discípulos, a ver de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y pues no está mal que queramos ser grandes o los mayores, pero el problema es que no es en esta vida. En esta vida tenemos que humillarnos. En esta vida, en este siglo, en este mundo, tenemos que hacernos pequeños, humillarnos, hacernos siervos, para que cuando el Señor venga en su reino, que es eterno, entonces Él nos enaltezca, Él nos haga grandes en el reino de los cielos. Entonces, no está mal el querer ser grandes, pero no es aquí en esta vida. Aquí tenemos que humillarnos, aquí tenemos que hacernos siervos, aquí tenemos que hacernos pequeños. Como dijo Juan el Bautista, menguar para que el Señor crezca en nosotros. Hacernos pequeños para que el Señor crezca en nosotros. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Se sienten grandes, superiores, y los que son sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Se llaman el Santo Padre, el obispo presidente, el profeta de Dios, el apóstol de Dios, reverendos y títulos para enaltecerse, para sentirse superiores, para llamar la atención de las personas, de las gentes, se enaltecen en esta vida. Y dice, mas no así vosotros, aunque algunos en la congregación sean maestros, doctores, pastores, no por eso se van a enaltecer. Al contrario, aquí nos dice, mas no así vosotros, porque es a los que son los principales, o los líderes en la congregación o en el cuerpo de Cristo, los que les está diciendo, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Está hablando de alguien que dirige. ¿Quién es? Pues el maestro o doctor o pastor de la iglesia, es el que dirige. Y ese que dirige pues debe ser como el más joven, como el que sirve. Luego dice, porque pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa para que le sirvan? Dice el Señor, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor de señores, siendo digno de toda gloria y de toda honra, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis, hablando del futuro, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los discípulos, los apóstoles, los enviados, se hicieron los últimos, los más pequeños, los siervos, los que más sufrieron, pero también dice que fueron asignados 12 tronos, dice ahí, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Se humillaron los discípulos o apóstoles en esta vida, pero el Señor está hablando de que cuando Él venga en su reino, los va a exaltar, los va a enaltecer, sentándose en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Porque el que se humilla será enaltecido. Más el que se enaltece en esta vida, cuando el Señor venga, será humillado. ¿Qué es mejor? ¿Ser enaltecido en esta vida temporal o ser enaltecido en la vida eterna? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.